Tirori, tirori, tiroriro. ¡Yupi, nieve! Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Empezamos! Hola, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana es el segundo aniversario de Avatar World. ¡Sí! ¡Avatar World! ¡Felicidades! Amigas, amigos, felicitad a Avatar World por comentarios. Seguro que se ponen súper contentos al verlo. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Y lo mejor de los cumpleaños son los fuegos artificiales. Amigas, amigos, me encantan las celebraciones. ¿Y vosotros? ¿Desde cuándo jugáis a Avatar World? Cumplen 2 años. Ponedme en comentarios cuándo descubristeis este juego. La verdad es que este juego cada día me sorprende más. Mirad qué animación más guapa de dinosaurio. Lo que yo os diga, amigas y amigos, que no dejan de sorprendernos. Seguro que esta semana nos hacen algún regalo gratis, algún código promocional o algo. ¿Y qué me decís de los secretos? A mí es una de las cosas que más me gusta de Avatar World. ¿Recordáis cuál es el primer secreto de todos? ¡Ojo! Se me ha ocurrido algo. Amigas, amigos, comparamos la primera versión de Avatar World que sacaron en 2022 con la versión actual. Dicen que Avatar World antes era de pago, pero ahora es totalmente gratuito. Sí, dime la versión. Vamos a verlo, papi. Venga, amigas y amigos, si queréis ver cómo era Avatar en su primer día, darle a like, suscribiros y activad la campanita. Mirad, amigas y amigos, esto es lo que os decía. Antes este juego era de pago mensual, pero después se dieron cuenta que era mejor ponerlo gratuito, porque así todos podemos jugarlo. Vale, amigas y amigos, para que veáis las diferencias, ahora mismo tenemos de fondo la versión de 2022 y en este recuadro pequeñito que aparece ahora tenemos la versión actual. Así podemos encontrar las diferencias. ¿Qué os parece, amigas y amigos? ¿Cuáles son las primeras diferencias que vemos en el menú? Mirad, amigas y amigos, no tenemos el botón de tienda, o sea que no podemos comprar paquetes, no podemos poner promocodes ni comprar nuevos personajes. Y como veis, tampoco está el multiplayer, que eso me parece normal porque lo pusieron hace poco. Y como muchos habéis dicho, abajo a la izquierda tampoco están los niveles de experiencia. Pero lo que me llama la atención es que la imagen de fondo es prácticamente igual. No ha cambiado nada en 2 años. ¡Ojo! Venga, amigas y amigos, ¿le damos al play? Para eso hay que darle like, suscribirse y activar la campanita. Y felicitar a Avatar World en comentarios. ¡Feliz cumpleaños de nuevo, Avatar World! ¡Sois los mejores! Vale, amigas y amigos, ¡qué nervios! ¡Le doy! Como veis, toda la parte del bosque es prácticamente igual. Hace mucho que no sacan ninguna actualización en esta zona, por no decir nunca. Y ojo, como podéis ver en el recuadro de la versión actual, a partir de aquí, a la izquierda, nos encontramos con el aeropuerto. Seguimos con la tienda de muebles, que es enorme. ¿Y qué pasará en la primera versión, en el primer día de Avatar World? Giramos a la izquierda y... ¿qué? ¡Pero si no hay nada! Mirad, tan solo está la zona de yoga y todo está en obras. Ojo, hay una fuente to guapa de oso. A ver, vamos a ir en la versión actual a esa zona, que correspondería aquí, a esta zona. Y mirad, justo lo que hay debajo es la tienda de mascotas, que todavía estaba en obras. Y más abajo, la peluquería. Pero fijaos en el detalle, en la tienda de mascotas está la fuente del oso, que podría indicarnos que ahí van a haber mascotas. Y en la peluquería hay un seto con forma de tijera, que eso podía indicarnos que ahí va a ir una peluquería. Tío, todo tiene sentido. Y más a la izquierda, ojo, está en obras la escuela, como podéis ver en la versión actual, y sigue manteniendo, mira, los lápices de colores, que eso nos indicaba que iba a haber una escuela. Y justo debajo de la escuela tenemos una de las tiendas to guapas. Madre mía, si este juego está en obras, está sin terminar. Más a la izquierda tendremos las casas, enseguida las vemos. A ver, vamos a ver qué más cosas hay. Tenemos el campo de baloncesto, que como veis en la versión actual está, ojo, entre la guardería que está en la parte superior, que arriba está en obras, y el centro médico,
Que fijaos, mirad el corazón que hay aquí que podía indicarnos que iba a haber un centro médico. Es decir, un hospital o una farmacia, que es justo lo que ha salido. Amigas, amigos, Avatar World nos ha dicho desde el primer día que iba a haber aquí. Y mira, 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 la zona de las casas. ¿Qué? ¡Pero si está vacío! Amigas, amigos, ni siquiera se puede entrar a la mansión. ¿Y entonces en este juego qué se hacía? Ponedme en comentarios qué versión os gusta más. Avatar World versión un día o Avatar World versión 2 años. Ojo a este detalle. Como veis, encima de la casa gratis tenemos una zona en obras, que en la versión actual también tenemos esa zona al lado del campo de baloncesto. ¿Qué será, amigas y amigos? Ponedme vuestras teorías en comentarios. ¿Qué creéis que habrá aquí? Yo creo que será otra casa, porque está en la zona donde están las viviendas. Y fijaos qué diferencia de mansión en la versión del día 1 versus la versión actual. Lo que me llama mucho la atención es que el equipo de Pazu desde el primer día sabía que aquí iba a haber una housemaker. Mirad que son los mismos escalones para entrar. ¿Y qué me decís de la parte inferior? Ojo a este detalle. ¿Creéis que la zona de obras que hay en la parte inferior tiene unos troncos porque era la casa chic? Si es así, ole Avatar World, ¿eh? Mi casa favorita en la actualidad es la Chic Housemaker. ¿Cuál es vuestra casa favorita? Hay mucha gente que le gusta la kawaii. Y amigas, amigos, ¿habrá 3 personajes? 1, 2, 3... ¡Ojo! Pero si hay un montón. Amigas, amigos, antes no había una limitación de 3 personajes. Pero claro, como era de pago... ¿Queréis que hagamos a los personajes de Juanvi, Luna y Estrella para ver cómo era el editor de personajes en el día 1? Y así comparamos las diferentes versiones. A ver, vamos a probar. Vale, amigas y amigos, encontrar las diferencias entre una versión y otra, porque yo ya he encontrado una. Fijaos en el cuello. La camiseta de la versión del día 1 tiene cuello y la de la versión actual no. A ver, ¡ojo! Fijaos en este detalle. Mirad, el juego en el día 1 solo tenía 3 versiones de personaje. Podía ser pequeño, adolescente o adulto. Mientras que en la versión actual puede ser recién nacido, infante, pequeño, adolescente o adulto. Gracias Avatar World por meter más opciones, porque en esta versión no voy a poder hacer a Luna y a Estrella. Vamos a crear a Juanvi. Primero escogemos este tono de piel, el segundo. Ahora vamos con los ojos. ¡Ojo! Mirad esto, amigas y amigos. En la versión del día 1 tenemos solo estos colores. Pero mirad todos los colores que tenemos en la versión actual. Madre mía, son más del doble. Pues creo que no está el color de mis ojos, amigas y amigos. Haremos al Juanvi más parecido posible. A ver, pues vamos a ponerle los ojos verdes. Y Juanvi tiene este tipo de ojos. Mientras que en la versión actual, por si queréis hacer mi personaje, Juanvi tiene este tono de ojos y este modelo. Vamos ahora con las cejas. Pasa lo mismo, hay menos opciones que en la versión actual, que hay como 3 veces más. En la versión actual, Juanvi tiene estas cejas, cosa que en la versión del primer día, esas cejas no están. Entonces, vamos a escoger... Madre mía, son súper feas. Estas no me gustan, pero son las más parecidas. Y el color... Amigas, amigos, de colores tenemos un montón. Y el mío es justo el que está encima del amarillo. Vamos ahora con la boca... Y la boca de Juanvi es justo esta que está al final, que si las comparamos con la versión actual, hay unas cuantas más. Porque fijaros que la boca de Juanvi está un poquito más arriba. Ya se va pareciendo un poco, ¿verdad? Vamos a hacerlo lo más aproximado posible. Luego, Juanvi no tiene colorete ni maquillaje, ¿vale? Entonces pasamos al pelo, amigas y amigos. A ver cuánto pelo hay aquí. Vamos a buscarlo. Y amigas y amigos... ¡Ojo! ¡Sí que está! Vale, sí que está. Vamos a quitarle el pelo largo. Perfecto. Esta versión de Juanvi le falta depilarse las cejas. ¡Cuac! Y el color, como sabéis, justo el que está encima del amarillo. Vamos a ponerlo también para que lo veáis en la versión actual. Vale, amigas, amigos. Parece un Juanvi malvado o algo similar. La verdad es que el tema de las cejas me disgusta. Estas no son de mi agrado. No sé si quitárselas o ponerle otras. Con estas se parece más, ¿verdad, amigas y amigos? Voy a dejarle estas. Y el color de los ojos, amigas y amigos, igual me quedo con este, porque es lo más parecido posible, ¿verdad? Vamos ahora a ponerle algo de ropita a Juanvi. Fijaos que en la imagen del día 1, en la camiseta rosa, no aparece el cuello. A ver,
A mí siempre me ha gustado mucho estas camisetas de baloncesto. Vamos a ponerlas, que la ropa prácticamente no ha cambiado nada del día 1 a la versión que tiene 2 años. Y ahora le ponemos un pantalón todo guapo. Han cambiado de posición las prendas, pero es lo mismo, ¿vale? Se lo vamos a poner gris porque quiero una chaqueta abierta que sea también de color gris. Ojo, todo guapo mi outfit, ¿eh? A ver, vamos a ponerlo también en la versión actual. ¿Qué me decís, amigas y amigos? ¿Se parece mi personaje del día 1 a mi personaje de la versión con 2 años? Aceptamos. Y fijaos, en la versión del día 1 apareces en el bosque donde está el teatro. ¡Ojo! ¡Todo guapo! ¿Qué? Mirad cómo se mueve Juanvi. ¡Hola, hola! ¡Todo guapo! Amigas, amigos, parece que se le ha metido un bicho dentro del cuerpo. ¡Ah! ¡Quitármelo, quitármelo, quitármelo! Y si entramos en la versión actual, en la misma zona, aparecen los personajes. Y fijaos que la personaje del pelo rosa, el tono rosa, voy a quitarle este disfraz, el tono rosa es diferente y en unos aparecen con este disfraz de dinosaurio y en otros no. Veamos las animaciones. Ojo, mirad la diferencia. En la versión del día 1 solo podíamos utilizar estas, enfadado, llorando, pero no le salen lágrimas. Y fijaos, en la versión actual, aparte de levantar los brazos, también le salen lágrimas. Tenemos la celebración que está súper feliz, que como veis la diferencia de una versión a otra, en la versión actual tiene más movimiento, está levantando los brazos. La animación de que tienen hambre, fijaos, es prácticamente igual. Como veis, en esta animación sí que tenemos una pequeña diferencia. ¿Y qué me decís de la animación del sueño? A mí me gusta más la versión de 2 años. ¿A vosotros os gustan más las animaciones del día 1 o las animaciones del juego con 2 años? La animación de saludar no ha cambiado nada durante estos 2 años. Y amigas, amigos, mirad el teléfono. Ojo, no hay aplicaciones, no hay coches, solo está la agenda con estos personajes. Fijaos, amigas y amigos, estos son los personajes que traía el juego desde el día 1. Y nos aparece un texto de Coming Soon, de que algo iba a llegar más tarde. Y ese algo son la comida, la experiencia. Mirad que está por llegar también unas recetas top guapas. Podemos utilizar ya los coches y faltan los mensajes. Estaría genial que pudiéramos enviarnos mensajes entre amigos. Y amigas, amigos, tirori, 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 ¿queréis saber cuál es el primer secreto que escondía este juego? Si es que sí, darle a like, suscribiros y activad la campanita. Juanvi de hace 2 años. ¿Eh? ¿Me dices a mí? Sí, tío. ¿Te importa si voy contigo a ver ese secreto? Claro que no, tío. Pasa, pasa. ¡Allá voy! Hola, Juanvi del día 1. Hola, Juanvi de la versión de 2 años. Todo guapo, amigas y amigos. Venga, vamos a buscar juntos ese secreto. Mira, tío, este es el primer secreto. Tiroli, 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 toti. Tío, no puedo con tu baile. Está todo guapo. Así que hay escondidas unas frutas de oro que hay que encontrar para que nos den un regalo. Amigas, amigos, ¿queréis saber cuál es el primer secreto y el primer regalo que da Avatar World? Venga, vamos a buscarlo. Sí, tío, hay que darle al play. Pues entonces, tío, ve tú que es tu juego y sabes dónde están las cosas y yo te espero. Vale, tío, venga, le doy al play en 3, 2, 1... ¡Empieza la cuenta atrás! Fijaos que en el mapa nos ponen las ubicaciones donde están los objetos. Mirad, mirad, aquí está el primer objeto. Amigas, amigos, me hace mucha gracia cómo se menea Juanvi en la versión del día 1. ¿A quién no? Vamos a por el segundo y el tercero. Aquí tenemos uno. Juanvi, tío, las tengo todas. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Si es que eres un crack, sabía que lo ibas a conseguir. ¡Ojo! Ese baile está todo guapo. Yo también lo quiero. Tendrás que esperar solo 2 años para conseguirlo. ¡Corre, que se te acaba el tiempo! ¡Sí, voy! ¡Tiroli, tiroli, toti! Vale, dejo la cesta. Y amigas, amigos, ¡ojo, mirad! El primer regalo de la historia de Avatar World. ¡Ábrelo, tío! ¡Ábrelo! Solo si me haces otro baile todo guapo. ¡Eso está hecho, tío! ¡Ta, ta, 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 ta! Venga, voy a abrirlo. Amigas, amigos, darle a like, suscribiros y activad la campanita si te está gustando este vídeo. ¿Qué me dices? ¡Está todo guapo! Mira, Juanvi, una pistola de agua, ¡que te mojo, que te mojo! Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo comparando el primer día de Avatar World versus Avatar World con 2 años. Mandarle muchas felicidades a Avatar World por su 2º aniversario. Y nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis que este mes habrá muchos vídeos. Nos vemos en la próxima, tíos. Adiós.